Buenas, de parte del proyecto FES Transformación. Es un honor tener con nosotros en esta entrevista a Vivian Ventura Díaz, ¿no? Quien estará con nosotros platicando sobre el tema de generación de empleo y transformación productiva de América Latina. Una presentación breve de Vivian Ventura Díaz. Ella vive en Florianópolis, en Brasil, ¿no? Es investigadora independiente, arquitecta y urbanista por la Universidad Presbiteriana Mackenzie en Sao Paulo. Cuenta con una maestría en planeación urbana y regional y un doctorado en economía agrícola y recursos naturales por la Universidad de California en Berkeley. Fue investigadora senior y miembro fundador de la Red Latinoamericana de Política Comercial, LATN, o LATN por sus siglas en inglés, entre 1997 y 2013. Fue directora de la División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, CEPAL, de 1998 a 2003. Es autora de un gran número de artículos, capítulos, documentos de trabajo, que pueden encontrarse en muchos de ellos incluso en Academia y Researchgate. Es miembro destacado también, quiero esto mencionarlo, fue miembro destacado del grupo de trabajo de Transformación Social Ecológica de América Latina, que tuvo el encargo de elaborar y plasmar una visión alternativa, un enfoque sobre transformación social ecológica para América Latina, y en el cual ella tuvo un papel muy destacado. Pues con esa presentación que se queda corta para todo lo que Vivian ha hecho, quisiera yo tal vez introducir con estas palabras. Eh, Vivian, los datos de la OIT, por ejemplo, para 2020, para cerrar el año 2020, América Latina plantean que la tasa de desempleo llegó a 10 puntos aproximadamente, ¿no? Esto significa que más o menos casi 30 millones de personas que estarían buscando empleo no lo están encontrando en este momento. Y bueno, y todavía es peor porque esa tasa de desempleo no refleja otro problema estructural como es la precariedad o la informalidad. Se estima, más allá de la dificultad de establecer qué es la informalidad, que más del 50% de la población de América Latina, de la población económicamente activa, está en ese campo. O está en la economía informal o tiene un empleo informal, ¿no? Entonces, ahí hay un problema estructural que se complica con la pandemia. Y con base en eso te preguntaría para comenzar, ¿hasta dónde las características de la inserción que tiene la región, más allá de su heterogeneidad, en la división internacional del trabajo, condiciona sobremanera el tipo de empleo? ¿O hay márgenes de maniobra realmente que no son aprovechados por los países? Quisiera que comenzáramos por ahí, Vivian. Bueno, entonces, buenas tardes. Quisiera decir que no soy experta en temas laborales, de que debemos pensar esse encontro realmente como uma charla em que vamos a intercambiar algumas reflexões basadas, partindo um pouco da minha experiência como profissional na área de comércio internacional e desenvolvimento industrial e economia de serviço, não? E eu quero aproveitar também para rendir uma homenagem a um ausente acá, que deveria estar acá, que é o Gustavo Codas, ¿no? que era nuestro experto en cuestiones laborales y que podría contestar esas preguntas de una manera mucho más competente, me parece. Entonces, yo creo que eso que... Y que falleció bueno, lamentablemente falleció hace casi Exacto, un año. nos abandonó prematuramente, su corazón no resistió a tantos horrores aquí en Brasil y en Paraguay también. Entonces, yo creo que es importante partir de ese contexto que enunciaste sobre las características de la participación, de la ocupación del mercado de trabajo de América Latina, ¿no? Entonces, esa cuestión que hoy día es, ¿cómo se puede decir? De hace décadas se habla del sector informal, ¿no? Del desempleo estructural y de la dificultad del sector productivo crear empleos productivos, de absorber la población que desde los años 50 era expulsada del campo para en la ciudad y no era absorbida por actividades produtivas, né?
pero la temática de la informalidad adquirió otras características en el momento en que el mundo, o sea, como decía Gustavo, América Latina, sin conocer la formalidad y el estado de bienestar que conocieron los países industrializados, tiene a su informalidad estructural acrecida de la informalidad y de la precariedad de las nuevas relaciones laborales y contractuales que son características del empleo en la actualidad, tanto en los países como los nuestros, como en los países industrializados. Realmente, los datos de la OIT para 2018 muestran que, en realidad, si bien el promedio de la PEA ocupada en 2018 era considerada asalariada, que es esa clasificación amplia de la OIT, por lo tanto, solamente un 40% estaba fuera, pero ese 40% estaba dividido entre patrones, ¿no? Empleadores o autoempleados, pero dueños de pequeñas empresas, y aquellos que eram profissionais, não? Então, abogados, dentistas, etc. E setor de cerca de 20% no promédio, que se classificava como independentes ou cuentapropistas, não? 7% em serviço doméstico e 3% trabalhadores familiares, etc. Pero quando se desglossa por países, esses 60% se reduzem tremendamente, não? Então, se vê que são poucos, em realidade, solamente 6 países, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México e Uruguai, têm como proporção de assalariados entre a população ocupada superior a 60%, a esse promédio. Y, bueno, Cuba, no había datos para Cuba y Venezuela. Pero en los demás países, o sea, me espantó mucho el caso de Colombia, ¿no? Pero el caso de Bolivia, Colombia, Ecuador, el número de asalariados son inferiores a 50%, ¿no? Entonces, tú tienes una población ocupada em atividades informais que podem chegar hasta el 48%, no caso de Bolívia, principalmente dado o grande número de pessoas classificadas como emprego familiar, não? Então, por las características da população de Bolívia e Equador, las poblaciones originarias y tal, hay una gran proporción de las personas empleadas como familiares. Perdón. Entonces, realmente, la cuestión del trabajo, cuando se habla de trabajo o desocupación o de actividades productivas, hay que tener en cuenta esa característica estructural, ¿no? del mercado. Pero que se suma, como yo dije al principio, a razón de los cambios en los acuerdos contractuales, la frontera entre el autoempleo y el empleo asalariado se tornaron inciertos, ¿no? Yo creo que yo comenté eso en mi trabajo sobre servicios, principalmente aquí en América Latina. E os poucos sectores e países que haviam logrado certa institucionalidade favorável aos trabalhadores perderam direitos e proteção, não? Então, essa é uma temática, a problemática não é do futuro do trabalho, mas do presente do trabalho, que é a informalidade em geral associada à
Caridad, como propone organizaciones que trabajan directamente con el tema, ¿no? Entonces, eso sobre la informalidad. Pero directamente a la cuestión de la relación entre empleo y comercio, entonces yo quisiera acrescentar algunas consideraciones, ¿no?, sobre el comercio. La primera es que el comercio, el impacto del comercio sobre el empleo se da no solamente por la llamada especialización exportadora, ¿no?, en bienes, pero también en servicios, no solo por la exportación de servicios, pero los servicios auxiliares a las exportaciones. Por el movimiento de factores, ¿no?, por las migraciones y por los movimientos de capital, ¿no? Entonces, finalmente también por las transferencias de conocimiento. Entonces, la idea de comercio y del impacto en el mercado de trabajo tiene que ser visto con todos esses aspectos, não solamente, digamos, de como as exportações extractivas ou agrícolas, que são principais em América do Sul, ou de maquila em México e Centroamérica, incidem sobre o emprego, mas também uma série de outros aspectos, como sejam los empleos indirectos, ¿no? Y también la cuestión de las migraciones, ¿no? Eso también es importante. Entonces, el segundo es que para tener una idea del impacto del comercio, también hay que ver no solamente por el lado de las exportaciones, pero también por el lado de las importaciones. Es decir, las importaciones también crean empleo, no necesariamente de buena calidad, pero crean empleo porque hay todo un comercio asociado con las importaciones que son importantes, ¿no?, que tienen que ser llevadas en cuenta. Y es importante ver que el impacto del comercio va a depender también de la participación del comercio en el total de actividades de la economía, ¿no? Entonces, es decir, las economías más pequeñas tienden a ser más abiertas y, por lo tanto, las exportaciones y las importaciones, o la suma de las dos, corresponde a más de 50% del total del PIB, pero las economías más grandes, y aún economías no tan grandes como la de Colombia, el comercio no tiene una importancia, o sea, en realidad, aún para países como Uruguay o Colombia, y ni hablar de Argentina, Brasil, las exportaciones suman 13 o 14 o 18% del PIB. Entonces, en realidad, el mercado interno todavía tiene un peso muy importante en las economías mayores y son ellas que van a generar empleo para la población, ¿no? Entonces, ese es un tema importante para saber cómo el comercio incide, ¿no? Y no son muchos casi todos los trabajos que buscan estimar la generación de empleo por el comercio, en general tienen un aspecto doctrinario, ¿no? Casi siempre son trabajos que buscan, que insisten sobre la importancia del libre comercio para la generación de empleo. Entonces, casi siempre son discutibles como metodología. Y algunos, pero casi siempre se utilizan
matrizes de insumo-produto justamente porque como em as atividades exportadoras como a soja ou a mineração criam muito poucos empregos diretos. Então, por la matriz de insumo-produto, se pode identificar outros empregos, não? Então, se hace mais fuerte a argumentação de que o comércio é importante para las economías, ¿no? Vivian, ahí te preguntaría algo. Bueno, de lo que dices, uno va deduciendo entonces que para los países latinoamericanos, más allá de sus diferencias, el sector exportador, que si bien genera riqueza para algunos grupos y lo hace una riqueza a veces rentística y tal, no explica obviamente la mayor composición del PIB y ni la mayor composición del empleo, mucho menos. Entonces, ¿qué está pasando en esos mercados internos latinoamericanos, tanto a nivel de los países como en sus regiones y tal, que no se genera una suficiente cantidad de empleo? ¿Cómo se relaciona eso también con ese perfil de especialización productiva? Decías que eso no lo explicaba, pero seguramente ejerce alguna corriente de arrastre que influye sobre las condiciones del mercado interno. Tal vez esto. No, o sea, ¿cómo se puede decir? El empleo se genera en América Central, principalmente América Central, México, el sector, y eso se ve ahora en la pandemia, el sector exportador que crea más empleo es el sector de turismo. Que está associado à restauração, a alojamento, a venda de pequenos produtos, etc. Não? Porque o mercado interno porque não há esse arrastre, não? Porque não se criaram os encadenamentos para adelante e para trás, como dizia o mestre Hirschman. Esa es toda la historia del desarrollo latinoamericano. O sea, la CEPAL hace 70 años que busca incentivar los países. Se creía que la integración regional sería una forma de incentivar esos enlaces y crear, como foram em outros países, não? Como sucedeu em o que eles chamam de Staple Theory, no caso de Canadá, não? Quer dizer, havia também toda essa intenção no caso de Índia, não? No caso de Cuba também, de partir de um setor e fazer que esse setor fuera estimulador de inversões em setores que alimentam. Pero isso se suponía um processo no caso de Cuba, o turismo e os hotéis incentivaram a criação e o desenvolvimento da indústria de muebles, da indústria têxtil que sirve a esses hotéis, não? Então, esses arrastres existem, não? Eu leía agora recentemente, por exemplo, porque foram proibidas as festas de carnaval, e as festas de carnaval, que são uma enorme indústria, não, de milhões de dólares associada a turismo, é toda uma cadena de provedores de pequenos e grandes tanto de intensivo em trabalho como costureiras, pero também as que fazem os grandes carros de desfile. Então, há atividades internas que criam, que criam esses enlaces e que criam têm capacidade de arrastre, não têm uma capacidade de arrastre para chegar a mover toda a economia, principalmente em caso de economias grandes como a brasileira, pero cria empleos. O sea, nós às vezes temos a ideia de que pensamos em indústrias, indústria têxtil. A indústria têxtil criou empresas de bens de capital
en Brasil, por lo menos, ¿no? Hubo incentivo, pero en muchos casos, y eso ahora lo que se observa en los últimos 20, 30 años, hubo una preferencia por la liberalización y contra el proteccionismo y por por la importación. O sea, hubo todo un proceso ideológico, ¿no?, que favoreció la especialización de los países en ciertos bienes están todos los textos de CEPAL sobre eso, ¿no? Y la satisfacción de o sea, los bienes de capital y las actividades intensivas en conocimiento son servidas por importaciones, ¿no? Pero Vivian, digamos que en el Ahí caso, se crean empleos también, pero son empleos en comercialización. pero Vivian, digamos, en el caso de economías como la brasileña o la argentina, que pueden tener, digamos, mercados internos relativamente grandes o fuertes, ¿qué piensas de quienes dicen que en países pequeños, periféricos, como los centroamericanos, como Ecuador, como Uruguay y otros varios de América Latina, pensar en unos mercados internos que pueden generar una gran riqueza, gran generación de empleo, es muy difícil porque sus escalas son muy limitadas y que realmente deben estar pensadas hacia afuera? ¿Cuánto de cierto hay en eso? Pero que es una verdad que a veces también ha obligado a estos países a abrirse demasiado sin haber generado capacidades internas, ¿no? No, bueno, en caso de países pequeños, Gert Rosenthal, el secretario ejecutivo, que fue secretario ejecutivo de la CEPAL y es de Guatemala, a él le gustaba decir siempre que el mercado central centroamericano es el esquema de integración más antiguo, ¿no? Y que todo el proceso de integración latinoamericana empieza con el mercado común centroamericano. Entonces, o sea, todos los que pensaron sobre la cuestión de escala de producción, que hoy no es tan importante con las tecnologías, pero pensaron en que la suma y la cooperación es más efectiva, más eficaz que la producción de pequeños, ¿no? Entonces, que la solución para salir de un mercado interno reducido es la asociación entre productores, ¿no? Pero ha sido fuerte, pero son realidades internas que no se puede explicar por la economía, ¿no? Sí, hoy 6 de cada 7, de cada 10 empleos en América Latina son básicamente en el sector de servicios, menos de 2 de cada 10 son sector de industria. Y bueno, todavía digamos que 3 empleos se podrían decir que están en el sector de agricultura. Tú mencionas en un paper reciente que te publicó el proyecto en el tema de servicios, los servicios en la transformación social ecológica, que esta expansión del empleo en los servicios de baja calidad y tal se explica mucho porque América Latina no pasó por una madurez de su industria manufacturera. A ver, sobre ese argumento, realmente un país para poder generar unos servicios de calidad tiene que pasar forzosamente por un desarrollo manufacturero como fue en otros países. Y te lo pregunto por esto, porque no es fácil ya repetir el pasado de lo que siguieron otros países. América Latina hoy seguramente le es difícil plantearse a algunos de sus países que tienen que entrar a una vía industrializadora como la que vivieron otros países antes. Entonces, como que hay un dilema ahí. Si necesito haber pasado por una manufactura más madura, pero no puedo repetir el camino que hicieron otros países, ¿dónde está mi horizonte? Sí, bueno, ya estamos entrando en la segunda, en la segunda parte. O sea, yo, yo no pienso que cada país tiene que repetir la historia y no ha sido así en los países más exitosos. Déjame pensar. No sería necesario, se bem que não há nenhum exemplo histórico de um país
no se puede pensar, todos los países que avanzaron hacia los servicios y son exitosos en eso, pasaron, aún los más recientes, ¿no? Como el caso de Japón, China y Corea, pasaron por un desarrollo manufacturero de alta, llegando a alta tecnología, ¿no? Aún el caso de Brasil es un caso en que sí hay un desarrollo, un desarrollo mucho menos profundo y que se está destruyendo que China o Corea, pero de toda manera hubo un aprendizaje, no es lo mismo para países como los países de Centroamérica. Yo creo que quizás tendrían que mirar hacia Singapur o ejemplos como ese, ¿no? Pero no se tiene que repetir, digamos, en términos de pasar por la misma, repetir lo que los países tuvieron del siglo XIX al siglo XXI, pero de alguna manera yo pienso un poco, sí, no hay reflexión más profunda sobre eso, pero la verdad es que históricamente no hay ningún ejemplo de un país que esté especializado en servicios que no haya pasado por una revolución industrial. Perdón, ¿No? brevemente, qué opinas de estos países? Digo, ¿Qué opinas de países no, como Qatar o algo que están tratando de pasar de una base primaria petrolera a una expansión de servicios de alta calidad? ¿No? eso yo no conozco, ¿eh? Yo no conozco. Me quedé bastante sorprendida hace una semana cuando leí que ahora a fines de febrero se tendrían resultado de 3 expediciones a Marte, una de China, una de Estados Unidos y una de la Unión de los Emiratos Árabes. Entonces, sí, me quedé bastante sorprendida. No tengo ninguna información técnica. No sé quién son cómo se... no tengo ninguna... Me interesaría mucho conocer. Yo creo que sí, es interesante, pero o sea, yo no sé si ellos compran. No importa, porque Estados Unidos también compró adquirió todo el conocimiento europeo durante el éxodo entre guerras, ¿no? Entonces, no sé cómo se está organizando la cuestión de ciencia y tecnología en esos países, pero es bastante interesante. Te acerco a otro país, Panamá. No desarrolló un sector manufacturero robusto y tiene una alta pero no servicios de tiene, calidad. no Tiene es. servicios, digamos, relativamente con mayor nivel. Sí, ese era el canal de Panamá, ¿no? Claro. Los países, bueno, Cuba podría ser, pero Cuba es un país que es una economía de servicios de alta calidad, como medicinas, Turismo. fármacos, digo, pero no solamente el fármaco, no importa la parte manufacturera en sí, ¿no? Es la cuestión del conocimiento, Claro. sin haber pasado por una industrialización, porque Cuba nunca fue realmente industrializada. Entonces, pero son países, en el caso de los árabes, de los países esos, yo no conozco, pero de toda manera son países que tienen un capital, una masa de capital fantástica. Y en el caso de Cuba son inversiones de muchas décadas en educación y formación. Entonces, no hay milagres, solo en la literatura que se habla de milagre brasileño, no hay milagres. O sea, el camino es vía inversión fuerte en educación de alta, de bajo a alta. No basta invertir en el alto como se hizo en América Latina, en todas las etapas, y infraestructura de inovación y conocimiento.
pero eso se necesita mucha inversión pública y privada. Entonces, no, si el ejemplo, el caso ese de los países de Dubái, de Abu Dhabi, de todas esas ciudades, etcétera, y principalmente de esa experiencia de la expedición a Marte, yo creo que tiene que ser estudiada con atención, sí. Sí, Pero no creo que se puede inspirar en el sentido de que difícilmente los países centroamericanos van a lograr el acúmulo de capital que ellos y lo de tuvieron. Panamá es casi como una excepción por lo que significó el canal posiblemente. Ahora, Sí. en la ruta histórica del desarrollo tradicional se decía que las manufacturas debían ocupar a una gran proporción del empleo que tenía que ser desplazado a la agricultura, y cuando esta industria se madurara iba a decrecer en términos de generación de empleo porque iban a ir a los servicios. Bien, si América Latina tiene un problema con eso porque la industria, por más que desarrollemos una industria en América Latina, lo más seguro es que si queremos competir con otros mercados, vamos a tener que tecnificar, automatizar, y esto va a significar que la industria no va a poder generar suficientes empleos que necesitamos. Uhum, Eso casi nos lleva otra vez al tema de los servicios. uhum. Bom, casi estás llegando a la misma conclusión que yo. Bueno, podemos preguntarnos qué puede pasar con la agricultura, esta agroecología familiar, y que se desemboque en muchas unidades productivas, que es otra postura también, ¿no? de la Sí, transformación, pero pero no bueno. va a absorber, ¿Pero qué a piensan menos que... entonces de esta limitación de generar suficiente empleo en la manufactura en América Latina, como ya está pasando en otras regiones, y que entonces la obliga a no solamente a generar el crecimiento, no solamente generar más crecimiento en los servicios, sino también más empleo? Pero el empleo que tenemos es precario y no va a cambiar de la noche a la mañana ese empleo en los servicios que tenemos. Sí, yo pienso que la manufactura no va a crear más empleo de lo que, eh, digamos, juzgando por los Estados Unidos, ¿no? Que como yo puse en el trabajo, por más que se hable de desindustrialización, es el segundo PIB industrial del mundo, o sea, Sí. no es, es realmente productividad, ¿no? Lo que quiere decir que el trabajo, los empleos directos en la manufactura, en Estados Unidos hoy, que son, yo tenía en mi paper 8, en 2018 eran 8.8 millones en 144 millones de personas empleadas. Entonces, eso es no el máximo que se va a llegar, o sea, un porcentaje de menos de 10% de la mano de obra empleada, ¿no? Mucho menos del PEA, tal. Pero eso es porque, como está en la literatura de servicios, es porque en realidad no es totalmente comparable. Cuando se hablaba del empleo en manufacturas en 1950, que representaba 34% del PIB, y hoy representa Estados Unidos, agora já não me acuerdo más si era 8, 10%, en fin, ahora no tengo los datos, podía buscar, pero va a robar tiempo, pero muy poco, ¿no? Pero no estamos comparando cosas iguales. ¿Por quê? Porque quando falamos agora de empleos diretos na manufatura, estamos falando realmente do empleo em la planta, del tipo que trabalha com as máquinas, com os poucos que trabalham com as máquinas, ou engenheiros, etc. Toda a parte de administração, toda a parte de comercialização, tudo que era interno à planta, todos os serviços que eram internos à planta em los anos 50, hoje em dia não são mais. Então, se tu não crias emprego em la manufatura, crias serviços, mas são serviços associados à manufatura. Ou seja, o engenheiro que concibe o produto, ele sem a produção, esse engenheiro vai trabalhar para uma multinacional
en otro país. ¿Entiende? Entonces, cuando yo digo que los empleos serán creados fundamentalmente en servicios, eso no quiere decir que son servicios disociados de la producción de bienes. Al contrario, ¿no? Yo hice hincapié en el trabajo de que los servicios y la producción de servicios y bienes son intrínsecamente relacionados. Y justamente la dinámica de crecimiento actual, la dinámica se da en servicios, pero es fundamental tener la producción interna al país. Caso contrário, muitos desses empleos vão sair, ou vão ser traídos de afuera por importação de tecnologia, ou o cérebro se vai migrar para trabalhar em outra, Sí. em outra Vivian, empresa. ligándolo un poco con las ideas que nos planteaba siempre Roberto Kramer. Si las cadenas de valor global en las cuales estamos insertos en América Latina son las que determinan un poco la atracción de inversión y tal, y nosotros como latinoamericanos no controlamos en general las áreas más rentables ni intensivas en conocimiento de las cadenas de valor, wow, entonces me pregunto por dónde está el paso para que América Latina pueda tener servicios de apoyo a la producción de alto conocimiento que además generen empleo de calidad. Es decir, si no controlamos nosotros estos sectores más rentables en la cadena de valor y estamos insertos de una forma tan subordinada, como que pareciera que hay un horizonte cerrado a priori, ¿no? Vamos ser otimistas ou pessimistas? Bueno, primero que, eso es lo que iba a decir posteriormente, es que el panorama que tenía que ver con qué alternativa, la pregunta de qué alternativas ofrece el panorama de la economía internacional para una inserción internacional de más calidad. Sí. Entonces, es importante pensar que essas cadenas, como eu dizia sempre a Roberta, essas cadenas não são imutáveis, ou seja, não são permanentes, são uma estratégia de crescimento das grandes empresas internacionais em um momento histórico. Eles lo vão abandonar quando não seja mais rentável. E isso se está vendo agora. Aí, então, eu dizia que aún antes de la pandemia, desde la crisis de 2007 y 2008, agravado por el terremoto de Fukushima, las investidas nacionalistas, existen ya tendencias de una desglobalización. Entonces, los economistas empezaron a considerar la posibilidad real de una desglobalización. La paralización no coordenada das economias em 2020 está, de certa maneira, acelerando o processo, principalmente dada a sensação de vulnerabilidade das grandes economias, que verificaram que para todo o equipo de produção, respiradores, se verificou, sentiram muito vulneráveis em relação à China, não? Então, o ressurgimento desse nacionalismo econômico, junto a outras tendências, principalmente ahí sí, la industria 4.0, el crecimiento que también la pandemia está generando, o sea, un mayor interés por la robotización, por la inteligencia artificial, los algoritmos, etcétera, porque eles não se quedam enfermos, não necessitam vacunas, etc. Então, tudo isso está realmente acelerando um processo que não vai ser total. Eu estive lendo umas coisas de McKinsey, de como eles pensam que em certos sectores que são mais intensivos em trabalho, principalmente testes, que são sujeitos a questões de moda, não? Confecções, essas coisas, vai seguir havendo uma cadena, vão seguir sendo outsourcing, offshoring, sim. Pero já se observa em las plantas, em los sectores principalmente no caso de McKinsey, dice químicos, autos, eletrônicos, e sectores manufactureiros,
la proporción de outsourcing en la producción de productos de esos sectores ya se había disminuido durante, digamos, la pandemia está reforzando la tendencia, pero la tendencia empezó prácticamente con la crisis financiera de 2007. Y en el caso nuestro de las cadenas globales en que tenemos la participación, principalmente la automotriz, está con la... Debes haber leído la salida de Ford de Brasil, entonces, que fue muy traumática, está siendo traumática, todavía no salió completamente, no cerró las plantas completamente, pero va a cerrar todas sus plantas en Brasil. Ford era así como un patrimonio brasileño, porque la empresa fue una de las primeras a estar en el país, empezó en 1919, ya desde los Ford T estaba en Brasil. Entonces, todos se preguntaban si eso no es una segunda ola de desindustrialización acá, ¿no? Y puede ser, no se sabe, sucedió hace algunos meses. Entonces, ¿por qué? Dice, bueno, hay una reestructuración global de las cadenas productivas de automotriz, junto con un proceso de concentración generalizada, no tanto en las ensambladoras como en las autopartes, ¿no? Principalmente porque el auto eléctrico es una realidad, el auto sin dirección, no sé cómo, auto que no que es auto no tripulado. No tripulado. El auto no tripulado también es una realidad. Entonces, la parte que los países acá, de América Latina, tenían más participación, que eran de mecánica y la parte de transmisión, toda la parte de combustible, no va a ser más necesaria, ¿no? Entonces, todo el auto eléctrico tiene una estructura productiva que es distinta del auto de combustión. Entonces, algunas partes del auto no son más necesarias, otras vão ser necessárias, como el caso de la batería. Y ahí entra la especialización de América Latina. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Bueno, el litio está ahí ya es una realidad. Entonces, se tiene que ver, hay mucho en cuando yo estaba haciendo las lecturas para la cuestión de consumo, yo vi que había muchos estudios en Argentina y buscando justamente que no, ¿cómo se puede decir? Que en el litio no se repita los mismos errores con los demás, que no se... con las materias primas. Sí. Exacto, que esos países no se queden solamente en la exportación del producto sin manufacturar. Sí. Quisiera repreguntar algo. Entiendo entonces que los procesos, digamos, de desglobalización, regionalización, pueden significar oportunidades y amenazas para países como el latinoamericano. Pero en el lado de las oportunidades está de que se puedan integrar cadenas más regionales, aprovechando de otra manera los recursos naturales, ¿verdad? Eso es un poco con más transformación. Bueno, para México ahorita lo están viendo como una gran oportunidad, la cierta deslocalización que pueda haber en China. Bueno, eso a otros países no es tan importante porque no están tan insertos como México o Centroamérica o Brasil o Argentina en ciertas cadenas. Pero ¿tú crees que ahí hay una oportunidad para replantearse la inserción de la región y el tipo de empleo que se genera, el tipo de vínculos con la economía mundial? ¿Son reales estas oportunidades o solo vamos a hacer vagón de cola que estaremos tomando lo que nos den residualmente de la nueva reconfiguración global, ¿no? Bueno, el sujeto de todos los verbos que tú
que tú utilizaste es que tiene que ser cuestionado. ¿Quién somos nosotros, cara pálida? O sea, nos van a dar, nos van a dejar, nos van a quién? ¿Quién somos ellos? O sea, la producción se hace, quien decide son los capitalistas, son los dueños de las empresas. Entonces, el problema obviamente asociados con un Estado, etc. En las circunstancias actuales, con los gobiernos que tenemos, con los matices que tenga el de allá, el de México, de acá, que al final sus acciones son muy similares, no, yo no creo que haya una cuestión de permiso o no permiso. O sea, ellos, las élites capitalistas de América Latina, los rentistas, ¿no? Como son rentistas en la alma. O sea, la búsqueda y los que están en el poder actualmente son totalmente de un rentismo cortoplacista. O sea, no sé cómo se puede crear una visión de mundo. Lo que se observa, y se observó también en los Estados Unidos con el trumpismo, o sea, se ve un conjunto de un sector de los capitalistas cuya búsqueda de ganancias es de corto plazo, donde no tienen ningún interés en actividades de riesgo, toda la cuestión schumpeteriana del empresario Claro. Exacto, de la innovación, no. La cuestión aún es lo que se observó en la pandemia, o sea, toda la vacuna, esa Pfizer, toda fue, no hay ningún riesgo. Todo lo financiaron los gobiernos, y ellos tienen cláusulas en que no se responsabilizan por ningún daño. O sea, no hay, es un capitalismo sin riesgo. Todo lo que es riesgo se tira para la sociedad. Entonces, no es que yo no creo en eso, que no haya oportunidades o no haya... Pero no hay una clase de capitalistas interesados en avanzar nesse sentido. Isso é o que se observa. E no caso acá de Brasília é impressionante, porque se observa a destruição de todos os instrumentos que haviam sido construídos justamente para melhorar a inserção internacional. Se destruiu la capacidad de incentivar, de mejorar las cadenas productivas internas de la Petrobras. Se destruyó el mayor banco de desarrollo industrial de América Latina, que era el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el BNDES. Se está, ahora yo leí, Brasil, la administración se llama Mesías, no sé si se sabe que claro. El presidente se llama Mesías, ¿eh? Claro. Entonces, la administración de Mesías quiere firmar, el Tratado de Compras Internacionales y va a abdicar de las compras municipales, federales y estaduales como instrumento también para incidir. Entonces, y tú dices, pero ok, isso se passa em la cúpula política, pero os empresários, a indústria brasileira não vai estar de acordo com isso? Não.
Entonces, hay un capitalismo financiero, porque ese es el otro lado de la inserción internacional, por el lado del capital, y ellos están perfectamente integrados y tienen sus ganancias garantizadas, pero no están interesados en un proyecto de desarrollo de largo plazo a la China, a la Corea, o ahora, como tú dices, a la Dubái Pero o me Abu deja Dhabi. un déjà vu lo que mencionas, porque en los gobiernos nacional populares de los años 50, más o menos, un poco lo que se dio fue ciertas alianzas de sectores industriales emergentes, pequeños y medianos empresarios, que pues en esa época pues lograron cierta integración productiva con todos Pues los saberes. ahí Eso está. ahora tendría que darse en otro sentido, más refinado, adaptado a la época, pero falta una alianza de ese tipo, parece, ¿no? De todos estos perdedores del sector industrial, del sector productivo interno, que no están teniendo oportunidad por este capitalismo financiero, por estos rentismos que al final determinan cómo nos insertamos, ¿no? Sí, pero hay una alianza entre ellos. O sea, no hay, no es que, es que simplesmente ellos tienen capacidad ¿cómo se puede decir? De salir de un sector para otro más rentable, de adaptarse a las condiciones políticas y tal, y no sé, yo creo que era importante entender mejor essas élites, o sea, Pero me refiero a una alianza contrahegemónica, más bien, no una alianza de las élites que lo están, sino de los sectores que han perdido mucho con con estas orientaciones y que parece están fragmentados, ¿no? sí, pero los sectores que han perdido de nuestro punto de vista, porque eles e são os trabalhadores que têm veem as plantas cerrar-se, são o pueblo em geral que não tem um futuro no horizonte, pero eles, esses empresários, esses dueños da empresa, têm capacidade de sacar seu capital e pô-lo em outra parte. Não são perdedores necessariamente, Claro. porque se hubiera tantos perdedores, se imaginaria que um governo que só hace daño à economia tal como la vemos, devia ser derrumbado, não? Não devia ter apoio, pero eles, com tanto, realmente, lo que los une es la eliminación de derechos laborales, la flexibilización plena de la mano de obra, reducir al mínimo la capacidad de oponerse, de oposición, Los impuestos. y eliminar los impuestos. Es solo lo que les interesa. Entonces, no sé, yo creo que, yo me acuerdo de Alice Amsden, cuando ella intentaba entender, cuando hacía los ejercicios de comparación entre los países asiáticos y los países latinoamericanos, y al final salía por un argumento no económico, o sea, la calidad de las élites y el nacionalismo asiático, la lucha contra el imperialismo japonés, chino, de toda forma, y que en América Latina las élites rentistas no tenían solo em uma conjuntura como foi durante a guerra e um pouco depois da guerra, de ter um projeto, havia um projeto e havia uma aliança de transformação. E aún os militares tiveram um projeto de Brasil grande, mas esses militares não, eles dizem, para que ter uma indústria nuclear nacional se não sabemos o que fazer com ela? Mejor que os que sabem venham a organizá-lo. Estão com a ideia, essa ideia, já deixaram o nacionalismo para uma ideia de que
la gente que sabe manejar las cosas va a hacer un bien para el país. Sí, Bien, Vivian. estaríamos de Por el acuerdo. tiempo ya me quedan dos preguntas. Vamos a tratar de resumirlas. Una, la penúltima tiene que ver, así como abordaste un poquito los falsos dilemas o oposiciones entre servicios y manufactura, que más bien debe haber una complementariedad. No hablamos, para otra ocasión será hablar más del sector primario, porque no nos va a quedar tiempo. Pero hablando de otra posible fuente de choque o de aparente oposición. Eh, Claro que muchos sectores, algunos sectores trabajadores ligados a actividades extractivas o muy contaminantes, tienen un poco de temor por lo que significa avanzar en América Latina en una agenda más ambiental, más verde, porque tienen miedo de que signifique pérdida de empleo. Hemos visto desde los debates que hemos tenido en el proyecto de transformación que más o menos lo que se espera es que sí se van a perder muchos empleos al principio, pero que estos empleos deberían ser transformados o canalizados hacia otras actividades, pero que esas actividades no van a ser automáticamente creadas. Así como el tema de los servicios con la manufactura y tal. Entonces, lo mismo, ¿cuál es tu opinión sobre cómo afrontar desde nuestra región esa transición a aceptar que tenemos que descarbonizar y generar menos impacto, menos huella ecológica, pero que esto va a tener un efecto en el corto plazo en cierto tipo de empleos? Bueno, sí, yo creo que hay que las disyuntivas no son solamente de empleo, medio ambiente, pero también equidad medio ambiente, ¿no? Claro. O sea, por el lado laboral o no laboral, la idea de cómo se va a lograr equidad que implica en mejores, en más crecimiento, en más creación de empleo y de ingreso, y al mismo tiempo tener regulaciones que son necesariamente limitantes, que limitan las inversiones, principalmente en países que no tienen condiciones de tecnologías más limpias, ¿no? Yo justamente veía la cuestión estaba mirando las acciones en México, ¿no? De AMLO, que tiene justamente una visión del desarrollo de los años 50, ¿no? Sí. Y que está totalmente contrario a todo lo que se hizo en México de energías limpias, porque las cree que son ineficaces, quiere promover la Pemex como lo que fue como creadora de empleo y pues no cree que el fundamental para crear empleo es que la economía tiene que crecer, entonces el medio ambiente vamos a ver después, ¿no? Entonces hay esta idea que no es la misma de Mesías, pero Mesías está dispuesto a acabar con toda y cualquier regulación medioambiental o de protección a las poblaciones originarias para, como ese mensaje, ¿no? Como era Trump, vamos a extraer petróleo del Alaska, no hay por qué preservar, tenemos que vivir en este momento. Yo creo que sí, digamos, no es... las personas, aún las personas que tienen eh, poco ingreso, digamos, la conciencia medioambiental es una realidad. Los que tienen menos conciencia ambiental son los que tienen, en realidad, parte de los que tienen mucha plata, ¿no? En realidad,
aún los trabajadores tienen, como decía Gustavo, ¿no? Que ha habido todo un trabajo para que la gente tenga conciencia de que no es, de que la preservación de las fuentes de vida es fundamental para el propio trabajo. Entonces, esa conciencia yo creo que sí se desarrolló en las últimas décadas, ¿no? Entonces, lo que había de ¿cómo se puede decir? De divergencia profunda. Yo me acuerdo cuando hice, hace 40 años, allá en California había una pelea muy fuerte entre los ecologistas y los sindicatos, porque era de muerte, o sea, no, los ecologistas significaban pérdida de empleo, entonces había posiciones así muy contrastantes, porque yo creo que no existe tanto eso. El problema es cómo se viabiliza eso, no es más de mentalidad, pero en la práctica, cómo se va a llegar a la creación de empleos en una economía que no más va a crecer como crecía en el momento en que se creó tanto empleo, como las tasas que creció India, o creció China, o que creció Brasil, la América Latina, en la década de 50, 60. Entonces, o sea, hay un problema que es concreto, no sé si me explico bien. O sea, Sí, yo que creo que es el el punto tema de vista, es el tema de las opciones que se tomen realmente, ¿no? Ya es el tema de la... no, yo creo, o sea, hay problema, es un problema que es concreto, como yo decía en el otro trabajo de consumo, equidad, equidad en el consumo, equidad significa consumo, significa que más gente va a tener acceso a el confort, a los bienes de consumo que hacen la vida más agradable. Entonces, ¿cómo se va a dar ese acceso sin aumentar, sin tener consecuencias en términos de uso de recursos y de desechos? Es el problema que la humanidad tiene que enfrentar. ¿Cómo tener equidad en términos de ingreso y de empleo, creando empleos, manteniendo los límites para no ultrapasar las condiciones que afectan las fuentes de vida del planeta? Son todos los dilemas que tenemos que enfrentar, pero o sea, no... Y ahí tiene un papel importante la tecnología, porque la tecnología puede desplazar mucho empleo, pero si se ve de otra manera, podría facilitar también la creación de empleos en áreas creativas, en servicios de alta calidad productiva. O sea, el papel de la tecnología, aunque parezca muy técnico lo que estoy diciendo, es fundamental y en lo cual América Latina prácticamente no se empodera de estos procesos, ¿no? Sino que es muy dependiente de las tecnologías que ya nos vienen llave en mano o importadas, etcétera, ¿no? Un poco el tema de la tecnología ahí juega un papel que no lo vamos a poder agotar hoy, pero que me queda es una No, variable sin importante. duda, yo en el trabajo de servicios yo hice hincapié en eso, o sea, los servicios tienen, hay la cuestión del auto no tripulado y el auto que se va a tornar un servicio, o sea, las personas no van a tener auto, porque no es necesario. Tú vas a alquilar un auto o alquilar el servicio. Tú puedes llamar un auto aquí o allá, porque él no tiene taxista, no es un taxista, es un auto que está Habrá que pasando mejorar un por poco la... la infraestructura vial en Latinoamérica para eso todavía, pero bueno, pero llegará, llegará. Sí, pero no vas, primero, o sea, el cambio, el auto eléctrico, Sí. con todas las otras, los trade-offs que va a implicar en El términos litio. de batería, en términos de generación de electricidad, la forma de... Pero sí, existe una temática de desmaterialización asociada a los servicios, asociada a no propiedad de cosas. O sea, podemos tener las cosas pueden prestar servicios sin que tengamos que poseerlas. Esa era una de las cosas que yo decía en el
trabajo. Claro. El segundo es que los servicios de ingeniería, de diseño del producto y todo, colaboran a todo momento, ¿no? Colaboram em las máscaras, para que se utilize menos recursos naturais, sejam mais consumam menos energia, tenha outro tipo de... Então, sem dúvida que os serviços, eles têm impacto e vão ter cada vez mais sobre la forma de consumir, la forma de producir en el futuro. Sí, creo que con esto que has mencionado en los últimos minutos, de alguna manera te adelantaste a la pregunta final, que era un poco cómo avanzar hacia una generación de empleo, una transformación social y ecológica que incluye el tema de la equidad y incluye el tema ambiental. Entonces, quisiera terminar con algo que yo le llamo preguntitas cortas. Yo quisiera solo una última reflexión que ela... Bueno, dos cosas, voy a leerlo porque ya había escrito. Bueno, en la realidad, la vida tal como ela es, que nos últimos 5 años, no quiero decir que hay algo que no es perfectamente capturado por las encuestas de hogares, porque a lo largo de las 3 últimas décadas, ao mesmo tempo que temos esses indicadores de mercado informal, precariedade, etc., ao mesmo tempo, a lo largo das últimas décadas, se generou uma classe média em América Latina, e principalmente se observou isso acá em Brasil, conservadora, religiosa e intolerante, cujos ingressos se originam em pequenos negócios que não estão que não são ilegais, mas que não estão registrados. Alguns são ilegais também, urbanos, serviços, desde cuidados personais, preparação de comidas, construção, arreglos de aparatos, alquiler de moradias, entre outros. Esse é fenômeno que também é muito importante, ou seja, que não é capturado por as estatísticas de emprego, mas há uma classe média importante que está por detrás de todos esses movimentos de religiosos e intolerantes que se observam tanto aqui como em Bolívia, lá em el golpe e tudo. Ahora, para a última questão, eu creio que tem que ver, para pensar os desafios de uma TSE, há que pensar também fora do marco productivista capitalista, que é pouco lo que se intentou no livro 3, ¿no? No marco, para repensar o futuro do trabalho em conformidade com as aspirações de Keynes, partindo das possibilidades abertas por a tecnologia, mas com outra estrutura de poder, de organização do tempo, de cambio de mentalidades, como diriam os historiadores franceses. Cambiar a maneira de encarar o trabalho desde uma atividade fastidiosa para uma atividade placenteira, a questão do reino da necessidade para o reino da liberdade. E minha maneira de ver, o grande reto é partir da modernidade tecnológica, com o que permite de conforto, de liberação das moléstias da produção material de nosso cotidiano, pero saliendo do modelo cultural do capitalismo em que somos objetos e muito pouco podemos ser sujeitos de nosso viver. Com isso, quero dizer que temos que promover os ciclos curtos que favorecem a produção e a comercialização local de produtos sanos e ecológicos, a economia de cuidados que são intensivos em trabalho, pero que não é suficiente para emprego de algumas centenas de milhões de pessoas que trabalham em atividades intensivas em conhecimento e de formação profissional. Ou seja, temos que repensar no futuro do trabalho, e são milhões de pessoas que estão pensando nesse momento como será o futuro do trabalho, porque não haverá trabalho para todos. Então, o futuro do trabalho tem que ser outra coisa que já é verdade, que já é realidade para em os países mais ricos. Há muita gente, estamos mirando, quando se miram os documentários que passam na televisão
francesa, suíça, etc. Vários jovens que vuelven a sus ciudades más pequeñas, con todo el conforto de la ciudad grande, e se dedicam a la produção de vinho, a la produção de cerveja artesanal, todo bio, al pan bio, abrem uma panaderia para a poblação local, tem mercados. Não, é muito interessante, mas são opções. Gente que deixa trabalhos, empregos que tinham em uma banca ou cuidando de gestão de fortunas de outros. O perdieron el empleo, o perdieron el empleo, o que perdieron el empleo. O perderam o emprego para acumular uma pequena fortuna. Sí. E podem dar-se o luxo de, como eles dizem, reinventar-se. Então, há países, no caso de Suíça, em Ginebra, por exemplo, há políticas que favorecem isso. Então, uma pessoa tem um emprego, acumulou um pequeno capital e a comuna le oferece treinamento para que a pessoa pueda decidir que tipo de, como, não, sempre me encantou a culinária, quero abrir um restaurante disso, pues. Então, esse tipo de coisa já existe nos países muito ricos. Pero para nós todavía é um planteo de ficção, não? Pero eu creio que ha sido siempre mi planteamiento en el grupo, el buen vivir, la economía solidaria, el pequeño es bonito, small is beautiful, es parte de la solución, pero no es toda la solución. Okay, muy buen cierre para la conversación en general. Realmente lo pequeño es hermoso y lo que a veces puede funcionar en otros contextos no es adaptable ni replicable fácilmente a los nuestros. No, muchas gracias, Vivian. Si podemos editar bien la entrevista va a estar en línea y ojalá les invito a que puedan ver esta sesión, que puedan consultar los documentos de Vivian que han sido publicados en el proyecto FES Transformación, al menos menciono estos, en el libro Las aguas en que navega América Latina, y también un cuaderno de transformación que aborda el tema de los servicios en una propuesta de transformación social ecológica. Muchas gracias por tu tiempo y que vaya bien, Floriano. Gracias.